Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente sean a su clase de literatura del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión estamos abordando la literatura sapiencial. Eh, la literatura sapiencial, como hemos visto, tiene como dos momentos o dos direcciones siempre motivadas a un aspecto práctico de la vida, la reflexión del aspecto práctico de la vida. Y entonces en ese sentido encontramos que hay una sabiduría muy optimista, una sabiduría donde el bueno siempre recibe el bien y el mal, el perverso, el impío, recibe un castigo. Una literatura muy propia de los proverbios, de los salmos. Y bueno, ahora, ante este tipo de sabiduría, que también es una sabiduría popular muy arraigada, muy instalada dentro de nuestros paradigmas eclesiales, pues también surge, como dijimos, una literatura reaccionaria ante eso, ¿verdad? Una literatura en donde el sabio de Israel reflexiona y dice, bueno, no siempre es así, no siempre es así, y es muy probable que el sabio de Israel haya podido experimentar en carne propia estos aspectos de la vida, ¿no? Y sentirse profundamente desconcertado ante lo que pudo haber sido enseñado desde tiempo atrás. Como tal vez a nosotros nos puede desconcertar, ¿no es cierto? Este tipo de pensamiento en donde, como vimos en la clase pasada en el libro de Job, hay reacciones de las cuales no estamos acostumbrados, ¿verdad? No estamos enseñados a experimentar. Entonces, quien las experimenta, las personas que lo experimentan, pues se sienten a veces culpables, ¿no? Y a veces sienten que no tendrían que haber dicho o hecho tal cosa. Esta literatura reaccionaria de, de la corriente sapiencial, bueno, coloca a dos grandes exponentes de esta literatura. El primero de ellos ya lo vimos, que es Job. Job es un libro que nos va a representar o nos va a presentar el drama que tiene la vida misma cuando se enfrenta a la realidad del mal, del sufrimiento y de cómo éste se hace presente en la vida, en este caso de Job. No vamos a hablar sobre eso, pero tuvo que ver mucho con esas reflexiones, ¿verdad? De por qué sufrimos, para qué sufrimos. Dios da una respuesta totalmente diferente, pero acertada. Al final hay un proceso de transformación que en esencia, diría, todo el que quiere tener un contacto con Dios, pues debe pasar por ese proceso de transformación y tiene que llegar a concretarlo. Bueno, el otro gran exponente de esta literatura sapiencial es un libro maravilloso, ¿verdad? Que nosotros le conocemos en nuestras Biblias como el libro del Eclesiastés. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el libro del Eclesiastés? Bueno, por un lado, Job lo dejamos en este ámbito del dolor, del sufrimiento, pero ahora Job lo vamos a encontrar en el ámbito del hastío, ¿verdad? Del cansancio, de la decepción. ¿Por qué? Porque el libro de Job, perdón, el libro del Eclesiastés es un libro que su tesis básicamente va a estar sustentada en tratar de encontrar el sentido de la vida, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y que en esencia, queridos alumnos, pues también es otra de las grandes interrogantes que nosotros al final del día tenemos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido? No sé si suele pasar que vos te levantás a la mañana y decís, ¿y para qué me levanto, verdad? Entras en ese estado filosófico de tratar de encontrarle un sentido a la vida. Y bueno, parece ser que muchos de nosotros, ¿no? Nos sentimos como encerrados en este círculo vicioso de costumbre. Me levanto temprano, hago el deber de siempre,
o preparo el desayuno, preparo mis cosas para ir a trabajar, salgo a trabajar, me paso 8 horas, 10 horas trabajando, regreso a casa, llego a cenar, veo un poco la tele y me voy a dormir, porque al otro día vuelvo otra vez a la misma rutina. Entonces llega un momento en donde vos dices, bueno, ¿será que voy a pasar toda la vida haciendo esto? ¿Será que esto es lo que quiero, lo que pretendo, lo que anhelo? Entonces, el autor del Eclesiastés, me parece que también algún día se sentó a la orilla de la cama, cuando éste se levantaba y empezó a preguntar, ¿este es el sentido de la vida? Cuando nosotros leemos el Eclesiastés, podemos ver que el autor entra en estados de angustia. Es importante que ustedes lean el libro del Eclesiastés para que puedan más o menos captar las ideas que exponemos en clase. Bueno, entra en un estado de angustia, ¿verdad? Y sobre todo expresa, y esto es lo maravilloso de la literatura sapiencial, que no oculta nada, ¿verdad? Que es muy transparente, que es muy honesto ¿cómo se llama? El autor, porque muestra lo que es la angustia y el arrepentimiento por los muchos intentos que él constantemente, cotidianamente, va a tratar de realizar para sentirse pleno. Y es como el dicho, ¿viste? Que dice, a veces la vida es como cuando alguien está persiguiendo una liebre y que cuando se esfuerza, imagínate una liebre, ¿no? Que es muy veloz y demás. Y que cuando la alcanzas, ¿verdad? Cuando sientes que la tenés, se te escapa nuevamente. Entonces, a veces nosotros nos sentimos en esta realidad, ¿no? De, de poder tratar de encontrar la felicidad, de sentirnos plenos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El Eclesiastés, el autor del Eclesiastés, considera todos los tópicos que tiene a su alcance para poder entender cuál sería el origen y la fuente de encontrar esa felicidad. Y entonces recorre los escenarios a los cuales el ser humano ha recorrido desde siempre para poder encontrarlo, ¿no? Y a veces quiere encontrarlo a través de la riqueza, ¿no? Entonces, el Eclesiastés dice, bueno, es justo que comas o recibas lo que vos trabajaste. O sea, el producto de tu trabajo tenés que disfrutarlo. Y evidentemente cuando alguien trabaja y tiene un buen trabajo y tiene un buen salario, pues tiene un nivel de vida mejor o mayor, ¿no? Entonces, el Eclesiastés analiza si la felicidad basada en la riqueza está bien. Pero también analiza si la felicidad, la plenitud del ser humano, no sentirte dentro de esta rueda de costumbres, si la fama y los logros también forman parte de esta búsqueda de lo que somos, ¿verdad? Y bueno, una vez que pasa por todos los estadios, el autor del Eclesiastés va a llegar a la conclusión de que todo es vanidad, ¿verdad? Ya lo plantea desde el inicio. O sea, el autor, ya desde que empieza toda su reflexión y va a querer poner por escrito sus conclusiones, pues llega a la idea de que todo es vanidad. Vanidad viene de una palabra hebrea que es Hebel, que es vapor, que es humo. ¿Viste cuando vos calentás una olla de agua, la tapás, esta hierve, concentra el vapor, vos levantás la tapa y ves una bocanada de vapor, ¿verdad? Bueno, vos la ves en un momento, pero después ya no está. Entonces, es Hegel, ¿verdad? La vida es un instante. Entonces, el autor finalmente termina entendiendo que el propósito de la humanidad, si de verdad quiere encontrar un buen nivel, pues debe encontrarlo a través de, al igual que en la literatura de Job, conocer a Dios y disfrutar de lo que Él nos ha otorgado. Por eso al final del Eclesiastés termina diciendo, ¿verdad? Todo discurso oído es este. O sea, al final de todo lo que yo les dije, dice el autor, después de que yo les planteé todas estas realidades,
que al final dice también que es como estar peleando contra el viento, ¿verdad? Es como lanzarle golpes al viento, perseguir al viento, y parece irónico, ¿verdad? Parece que no estamos en nuestros cinco sentidos, pero la vida a veces se convierte de esa manera, ¿no? Parece que corremos tras el viento y nunca parece ser que llegamos a alcanzarlo. Bueno, así que vamos a ver un poquitito sobre esta literatura, ¿verdad? Que nos va a plantear como tesis fundamental cuál es aquello que le da sentido a la vida. Entonces, el autor del Coelet es un autor muy pesimista, ¿verdad? Y él dice, no, no le encuentro sentido a nada. Pero después recobra el ánimo y dice, puede haber cosas buenas. Y eso nos lo plantea el Eclesiastés. Bueno, ¿qué significa el Eclesiastés para que podamos saber? Voy a presentar la pantalla, ¿verdad? Para que nos guiemos en la presentación. Y eh, quiero decir que vamos a ver algunos elementos principales de lo que es el Eclesiastés, ¿no? ¿Qué significa Eclesiastés? Bueno, Eclesiastés es una palabra griega, ¿verdad? Que reúne dos características. En esencia, Eclesiastés significa el que convoca una asamblea, ¿verdad? El, el, el que preside una asamblea. Y de ahí la palabra que se le conoce también como el predicador, ¿verdad? Que es con el que inicia, el predicador. Es así como se va a identificar el autor de esta obra como el predicador o quien va a retratar la obra de este personaje llamado el predicador. Eh, en hebreo es Coeleth, ¿verdad? Coeleth o Cogeleth, depende cómo querramos pronunciarlo. Pero en hebreo es Coeleth, en griego es Eclesiastés, y siempre se refiere a una persona que va a presidir en la asamblea, que se va a parar, es el orador principal, ¿verdad? Así que debemos saber que quien está hablando es alguien importante. De ahí las denominaciones que nosotros podamos dar sobre el Eclesiastés. Cuando hablamos del libro como tal, como está escrito, pues se referirá como Eclesiastés. Y al autor podríamos llamarlo el Coeleth o el predicador, ¿verdad? Ustedes en alguna literatura que puedan leer van a encontrar estos términos. Entonces, cuando escuchen Coeleth o el predicador, se está refiriendo al libro del Eclesiastés. Bueno, como dijimos, es un libro que va a ser parte de la literatura del Antiguo Testamento, va a tratar de encontrar cuál es el sentido de la vida, pero lo va a mezclar con un sentido pesimista, ¿verdad? Con un sentido de decir, estoy fastidiado, esto no sirve para nada, me siento desilusionado. Y ese es el problema, ¿no es cierto? Tampoco nos han enseñado a sentirnos desilusionados de la vida, ¿verdad? No nos han enseñado. Todos, cuando vamos a la iglesia o predicamos, pues siempre tratamos de decirle a la iglesia, y hay que poner las pilas, ¿verdad? Hay que tener fe, esperanza, confianza, alegría, etcétera. Y pocas veces nos damos la oportunidad de sentirnos desilusionados, sentirnos vacíos, sentirnos sin sentido, sentirnos como personas que, como dije, dan vueltas y vueltas y vueltas y terminamos no llegando a nada ni a nadie, ¿verdad? Entonces va a ser interesante la propuesta que haga el Colet en este sentido. Y este punto o esta referencia de pesimismo, de desilusión que estamos remarcando del libro del Coelet, bueno, les quiero decir que ese fue el tema que hizo que los rabinos judíos, ¿verdad?, no aceptaran fácilmente el libro del Coelet. Entonces decían, pero a ver, para un poco, ¿verdad? Los sabios de Israel decían, pero
¿Cómo vamos a poner una literatura dentro del canon sagrado que en esencia va a estar reflejando una postura, diríamos ahora en términos nuestros, anticristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que el reino de Dios es gozo, alegría, paz, etcétera. Nunca desilusión, nunca pesimismo, nunca decir, híjole, para todo vemos oscuro el cielo. Entonces dijeron, no podemos tener este libro dentro de nuestros libros sagrados. Recuerden que el Eclesiastés va a ser parte de la tercera sección de la Biblia hebrea, que son los Ketubim, ¿verdad? Que tiene que ver con los escritos. Realmente toda esta literatura que estamos viendo, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones, forman parte de la tercera sección de la Biblia hebrea son los Ketubim, ¿verdad? Entonces hubo un gran debate durante mucho, mucho tiempo y tanto el libro de Job como el libro de El Coeleb y como el libro del Cantar de los Cantares tuvieron mucho debate, mucha oposición. Había personas que no reconocían, ¿verdad? No reconocían en estos libros inspiración divina. Una porque se atreve a cuestionar a Dios como Job. Otra porque se atreve a sentir desilusión y a cuestionar lo lindo de la vida y decir, esto es una porquería. Perdóneme la expresión, lo digo con mucho respeto, pero podríamos ahora traducir vanidad de vanidades en ese sentido, ¿no? Y también el libro del Cantar de los Cantares, porque se atreve a poner en el centro de la discusión la sexualidad y el erotismo, ¿verdad? Entonces, es un libro muy erótico, ¿no? Incluso muy gráfico, muy descriptivo de las relaciones sexuales. Fueron libros que les costó mucho trabajo poder entrar dentro del canon. Bueno, vamos a ver un poco, he dado algunos lineamientos, un panorama, un marco referencial en dónde estamos parados en estos momentos de la literatura sapiencial, ¿no? Como dije, ahora estamos parados en lo que es el extremo, estamos manejándonos en los extremos. Bueno, ¿qué significado y sentido podríamos encontrar del libro del Eclesiastés? Y vienen preguntas que, como todo tipo de reflexión, hermanos, no lo olviden, recuérdenlo siempre, va a estar basado en las preguntas. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tal o cual cosa? Eh, uno de los grandes puntos para tratar de no llegar al punto de considerar que Eclesiastés es un libro hereje, habrá que tomar los dichos tal como se leen, es decir, debemos verlos desde un punto de vista absolutista o desde un punto de vista circunstancial. Ese es, ese es el tema. Quien logre ver los dichos, la postura del Eclesiastés, ¿no es cierto? Como posturas absolutas, que decir, bueno, esto es lo que creo y no me muevo de eso, bueno, corre el riesgo, ¿verdad?, de ver el punto de vista del Coeleb como un punto de vista intransigente donde ni siquiera Dios tendría cabida, ¿verdad? Y creo que ustedes y yo podemos entender claramente que no es así, que no es así. Evidentemente, Dios tiene un punto de vista, tiene una participación total y completa, así como con Job, pues también lo tiene con el Eclesiastés. Entonces, debemos ver al Eclesiastés en sus propias circunstancias, ¿verdad? Circunstancias en las cuales el Coelet empieza diciendo, ¿sabe qué? Para mí todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol, todo no sirve, ¿verdad? No sirve. Estoy cansado, me ha aburrido la vida. Pero por el otro lado, Eclesiastés
va a plantear el paradigma de decir, no hay cosa más linda en el hombre que come, que beba y que disfrute del trabajo de su obra. ¿Ah? Que disfrute, que coma, que beba, que disfrute con la mujer que ama. Es decir, una de las cosas que va a repetir Job, ay, perdónenme, hermanos, vengo muy metido con el libro de Job. Una de las cosas que va a repetir el Coeledo, el predicador, es que no hay nada mejor que eso. Vamos a disfrutar lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a disfrutar ahora que vivimos. Uno diría ahora con los amigos, con la familia. ¿No? Muchos de nosotros somos como el predicador y dicen, ¿sabes qué? Mira, híjole, bueno, ¿qué querés que te diga? Mi vida es un caos, pero ¿sabe qué? Vamos a comer un asadito. Vamos a comer un asado, vamos a comprar un vinito, vamos a comprar una gaseosa, vamos a sentarnos a comer, a disfrutar, a reírnos, te juntar con la esposa, los hijos, invitar a un amigo, nos reímos a carcajadas, aunque sabemos que después de eso, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar con nuestra propia realidad de la vida, pero somos como el Coelef, ¿no? Decimos, ¿sabe qué? Que el mundo ruede, ¿verdad? Que el mundo ruede, que se arreglen todos. Vamos a comer un asadito y vamos a disfrutar. Bueno, entonces, ¿cómo deben verse los dichos del Coelef? De un modo circunstancial. Son las circunstancias de la vida los que nos llevan a tomar distintas posturas y distintas lecturas de la vida. Segundo, hay pasajes que son irónicos o sarcásticos y puede ser que sí, porque recuerden que el Coeled es alguien, ¿no es cierto?, que como dije en esa ironía, la vida es como golpear el viento. Es una ironía, la más grande ironía de la vida. Miren, es como si yo les dijera a ustedes, parafraseando este dicho del Coeled, de tratar de perseguir el viento y nunca llegar a concretar. Es como decir ese dicho, gasté toda mi salud por hacer fortuna, por hacer plata. Gasté toda mi salud. Y ahora, en la circunstancia en la que me encuentro, estoy gastando toda mi fortuna para recuperar mi salud. Qué irónica es la vida, ¿no? Pero es así. Un montón de nosotros nos quebramos la cabeza y trabajamos y bueno, no nos cuidamos la presión, no nos cuidamos la diabetes, comemos mal, empieza a tener tenemos un problema de gastritis, se vuelve crónica, se vuelve úlceras, se vuelve cáncer de colon, en fin, un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos desvelamos, no comimos bien, comimos lo que podíamos, estábamos estresados a full con tal de ganar tal licitación o tal trabajo o vender más o qué sé yo. Bueno, está bien. El resultado es que vos hiciste plata. Pero el tiempo pasa, hermano mío, ¿verdad? El tiempo pasa, uno no es tan joven siempre. Entonces al rato, pues ahora tenés que decir, mira, no puedo más, no puedo salir, no puedo viajar porque necesito operarme y bueno, ahora que tengo plata, te la gastas en los mejores hospitales, ¿no? En las mejores clínicas, en donde mejor se pueda. Y que lo que sucede que pues finalmente la vida se vuelve una ironía, decir, o sea, y cuando menos te das cuenta, ya sos viejos, si bien te va o bien nos va, ¿verdad? Y llegamos viejos para ser sepultados, o muchos quedan muy jovencitos, ¿no? ¿Qué le pasó a ese cristiano? Y le dio un infarto. Estaba con tantas cosas que le dio un infarto. Bueno, el Coelet nos plantea este tipo de situaciones, ¿no? Dice, qué irónico es esto, qué irónica es la vida. Y mire que el Coelet, yo lo voy a decir ahora, ¿quién es el Coelet? No es cualquier persona, ¿eh? El Coelet no es un hombre resentido ni amargado. No, 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 no. No, por supuesto que no. Es un hombre profundamente piadoso, pero que su piedad no lo exime o lo excluye de saber qué es lo que está pasando. Y una tercera pregunta es, habla en un tono desafiante y sí, ¿verdad? El capítulo 3 del libro del Eclesiastés es un capítulo muy desafiante, ¿no? Eh, bueno, me acordé de otro en el sentido irónico o sarcástico y sí, la ironía
del Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Que todos nos lo sabemos. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Dónde está la ironía? Pues la ironía es que cuando menos lo pensás, cuando menos lo sentís, ¿verdad? Ya estás viejo, ya te duelen las rodillas, ya no miras bien, ya los dientes se te cayeron, ya no podés comer como antes comías, ya no puedes caminar lo que antes caminaba porque ahora las rodillas ya se ponen a temblar. Es una ironía que en un abrir y cerrar de ojos, vos ayer eras Superman, ¿verdad? Tenías todo para hacer y ahora ya no. Ahora estás indefenso, sos dependiente de las personas, etcétera. Bueno, habla de un todo desafiante. Sí, ese pasaje maravilloso, capítulo 3 del Eclesiastés, en donde dice, ah, hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Bueno, ese es un gran desafío. Tiempo para herir y tiempo para sanar. Tiempo para tirar las piedras, tiempo para recoger las piedras. Tiempo para amar, tiempo para odiar. Tiempo para llorar, tiempo para sonreír, ¿verdad? Tiempo para romper, tiempo para coser. O sea, todo lo que se hace debajo del sol, todo tiene su tiempo. Y es un gran desafío de reflexión sapiencial, hermanos. El problema es que a veces llega un momento en la vida, principalmente cuando estás en la juventud, que te quieres comer el mundo de un solo bocado, bebértelo de un solo trago. Así somos. Queremos que el mundo se rinda a nosotros. Y a veces desperdiciamos mucho tiempo en muchas cosas y dejamos pasar otras que ya no se recuperan. Es como el padre que tiene sus hijos y por tratar de ganar plata y de hacer plata, se va muy temprano de casa, sale a las 5 de la mañana, a veces no logra ver a sus hijos, pero no los quiere despertar y llega tipo 8, 9 de la noche, 10 de la noche, cuando ya los chicos están dormidos, ¿no? Y no los ve, ¿no? Y los chicos crecen. Y al rato cuando el padre quiere recuperar el cariño, quiere que los hijos estén con él, pues ya no hay tiempo, ¿verdad? Y este es el gran desafío que tenemos los seres humanos. A veces decimos, nos encantaría que el día tuviera 25 horas, 28 horas, 30 horas. Mire, hermano, escúcheme, aunque tuviera 30 horas el día, no nos alcanzaría, porque siempre habría algo que hacer de más. Y en ese sentido, ¿no? El desafío del Coelef es, si la vida es vanidad, si la vida es sin sentido, ¿por qué no aprovechas el tiempo? ¿Por qué el hombre no lo aprovecha? ¿Por qué lo malgasta? ¿No? Y hay otro pasaje que dice de Pablo, no recuerdo la carta, pero Pablo dice, hay que redimir el tiempo, ¿verdad? O sea, hay que entender el tiempo. Y el tiempo, hermanos queridos, es como, ¿cómo se llama? Como agua en las manos que cuando menos nos damos cuenta se escurre entre los dedos. ¿Va? Se escurre. Debemos aprovechar los tiempos. Si hay tiempo para llorar, y métale ficha para llorar. Llore todo lo que tenga que llorar. Y cuando pase ese tiempo, esa circunstancia, levántese y sonría, ¿verdad? Y sonría todo lo que pueda. Hay tiempo para trabajar y hacer, pero hay que buscar el tiempo necesario para pasar con los nuestros, ¿no? A veces Beret me reclama, me dice, pues estás tanto metido en el trabajo que no tienes tiempo para mí. Y tiene razón. Porque a veces uno está metido en tantas cosas, ¿verdad? Pues en el trabajo que uno quiere hacer bien, que a veces ni lo logra hacer uno bien, y lo digo por mí, ¿no? Y ustedes lo saben muy bien, a veces me piden algo y yo, no sé, me recuelgo por hacer porque tengo un montón de cosas porque, y demás, y al final del día me siento tan frustrado porque dije, no alcancé a vencer lo que me pidieron, a corregir lo que tenía que corregir, a calificar lo que tenía que calificar, y tampoco alcancé a pasar un tiempo de calidad con mi esposa.
Bueno, estas son las preguntas. Estas son las preguntas que, como dije, no nos enseñan primero no nos enseñan a hacerlas, ¿no? Pero que el Coelet se atreve a hacerlas. A muchos rabinos no les gustaba. Pero creo que Dios permitió que este libro existiera en su palabra y que fuera libro sagrado, porque son preguntas honestas, ¿verdad? Son preguntas que Dios sabe que nosotros somos como sus criaturas las tendríamos o las deberíamos o las íbamos a hacer en algún momento. Eclesiastés, no olvidemos entonces que pertenece al género literario conocido como sabiduría hebrea, la sabiduría de los judíos. Bueno, ¿por qué es importante resaltar el punto de que no olvidemos que es un género literario? Porque el sabio echa mano de muchos recursos, de muchas metáforas, ¿verdad? Como ese tirar la piedra y recoger la piedra. Pues evidentemente nosotros no nos pasamos la vida, no hay un momento en donde nosotros, en el día agarremos, bueno, hoy es tiempo para tirar las piedras, ¿verdad? Y agarremos, aventemos piedras no sé a dónde, ¿no? Para cuando antes éramos niños, y creo que no está bien, pero lo hacíamos, las lagartijas le aventábamos piedras, no deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, no hay ese momento, tampoco hay ese momento de decir, bueno, listo, ahora vayan y recojan todas las piedras que tiraron. Pues no, es una metáfora. Evidentemente estas contraposiciones que está haciendo el autor del Coelet, pues son contraposiciones que lo único que pretenden es ilustrarnos en estas disyuntivas que nos encontramos en la vida y que a veces no las equilibramos, ¿no? Que no las equilibramos. Por eso debemos reconocer que estamos frente a un género literario conocido como sabiduría. Entonces, el sabio o el poeta, incluso el poeta, va a recurrir a este tipo de metáforas para transmitir una verdad, ¿ok? Una verdad. Por eso, cuando ustedes leen este pasaje que les acabo de decir del Eclesiastés capítulo 12, pues son las metáforas que utiliza para transmitir una verdad, ¿no? Dice el, el libro del Eclesiastés, capítulo 12, no me lo sé de memoria, sé más o menos lo que dice. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan no tengo contentamiento. Entonces, utiliza metáforas, ¿verdad? Para decirnos cómo es un anciano o alguien que ha llegado a la vejez. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué está diciendo? Bueno, que cuando seamos grandes nos va a dar una enfermedad llamada cataratas, ¿verdad? O nube, que es una telita blanca que se va formando en el ojo, ¿verdad? Todos hemos sabido que a veces nuestros abuelos o nuestros padres, alguien se operó de las cataratas o de las nubes. Bueno, lo que está diciendo es que antes de que oscurezca el sol, porque evidentemente cuando se te empieza a nublar la vista, pues no logras ver con claridad el sol, ¿verdad? Y si vuelvan las nubes tras la lluvia. O sea, las cataratas, la nube no es un problema ahora, sino es un problema antiguo también. Entonces, cuando alguien dice, che, ayúdame a leer este pasaje de la Escritura, oh, ya no puedo porque no veo. Entonces dice, antes de que llegue eso, pues métele ficha. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Quiénes son los guardas de la casa y los hombres fuertes? Las piernas. Está hablando de las piernas. Pues, ¿qué sostiene el cuerpo? Por las piernas. Entonces va a llegar un momento en donde las piernas ya te van a temblar, te van a doler la rodilla, digo yo, a mí, por ejemplo, ya me duele la rodilla, ya no me levanto con facilidad, ¿no es cierto? Para agacharme es un problema, para levantarme ni se diga, ¿no? Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido. Es decir, cesarán las muelas, es decir, se caerán los dientes. Entonces, oye, venite a comer un rico asadito. Ay, no, vos sabés que ya no puedo, no tengo más dientes. No tengo más dientes, ya no lo puedo disfrutar. Bueno, solamente estoy
mencionando cómo el sabio echa mano de un género literario en sabiduría, donde el sabio utiliza los símbolos para transmitir una verdad. El autor no es un profeta, algo muy parecido a Job, ¿verdad? Job no es un profeta, no es un sacerdote, no se mueve en el ámbito del sacerdote, es un hombre común y corriente como nosotros. Y lo mismo sucede con el Coeleb. El Coeleb no es un profeta, es decir, no busca la respuesta en la revelación de Dios. Y Dios no le da una respuesta al Coeleb como se la dio a Ezequiel o a Jeremías o a Isaías, ¿viste? Cuando el profeta tenía algo o estaba sucediendo algo, Dios le hacía revelar al profeta y le decía, mira, esto es por esto, por aquello, por lo otro, decirle a mi pueblo que tienen que hacer esto, aquello, se conviertan, ¿Ah? Eso hacía Dios con el profeta. En el sentido, en el Colet no hay revelación. O sea, el Colet lanza muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas, eh, y no hay un diálogo de Dios. O sea, ni siquiera en Job al menos vemos un diálogo. O sea, al menos Dios le responde a Job el tema. Pero en el Colet, ¿no? El Colet solamente plantea sus preguntas y él mismo saca sus propias conclusiones, ¿verdad? Saca sus propias conclusiones. Esto es interesantísimo. Por eso, vuelvo a repetir, le costó mucho trabajo entrar al canon bíblico. El autor, ¿verdad? No exige obediencia cuando anuncia, estas son las palabras del maestro, como si lo hacía el profeta. El profeta decía, perdón, la visión deuteronómica, ¿no es cierto? Era, bueno, guarden los mandamientos de Dios, los estatutos del Señor, sus leyes, mandamientos. Esa era la visión deuteronómica que permeó todo el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que guardar la ley del Señor. Lo encontramos en el Deuteronomio, por eso es una teología deuteronomista que va a permear donde siempre, en todo el texto. Pero con el Coelet, ¿verdad? La obediencia solo se anuncia con estas palabras que tienen más que ver con una catequesis. Dice, estas son las palabras del maestro, del predicador, del que convoca la asamblea. Entonces, cuando anuncia esto, busca instruir, busca que sus oyentes paren un poco en ese círculo, ¿verdad? Hagan un alto, como hoy yo les invitaría a hacer, y hagamos una reflexión de qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Hacia dónde le estamos dirigiendo? Pensando que la vida es una, pensando que la vida solamente es una y eso nos debe motivar a entender esta situación. Entonces busca instruir y persuadir apelando al entendimiento de quienes lo oyen. El Coeleb no apela a Dios y recibir revelación divina, no va al santuario para encontrar revelación de Dios en el templo de Yahvé, solo está confiado que quienes escuchan su discurso, ¿verdad? Sabe que lo entenderán, porque, porque lo que vive el Coelet lo viven sus lectores y ahora por lo que yo les he estado platicando en estos últimos minutos, lo vivimos nosotros igual. Interesante cómo este fenómeno sapiencial de que no todo es muy lindo y que no todo es wow, color de rosa, pues se convierte en este propósito de la vida. Ahora, el Coeleb dentro de la sabiduría universal, hermanos, no es el único que lo plantea, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo lo que está planteando el Coeleb. El predicador está planteando lo que muchas culturas lo plantean porque la esencia del ser humano, cualquiera que haya sido su dirección cultural, todos hemos sido creados por Dios. Bueno, pues el ser humano siempre va a tener este tipo de inquietudes y que tenemos que nosotros entenderlas, comprenderlas, reflexionarlas, hacer un alto y entender qué es lo que está sucediendo.
El autor entonces no escribía para consolar a los fieles, no es un libro que diga, bueno, como Job, ¿verdad? Que lo plantea al final un tipo consuelo donde Dios le restituye mil cosas. No, el predicador no escribe para consolar a nadie, al asegurarles que a pesar de la aparente futilidad de la vida, todo está bien si uno tiene fe en Dios. O sea, la vida es un Hebel, hermanos, ¿verdad? De ahí la palabra Abel. Abel significa Hebel. ¿Por qué? Porque su vida fue muy efímera, fue muy cortita, pensando que lo mató su hermano Caín. Entonces, el autor no va a centrar sus fuerzas en decir, bueno, miren, la vida es corta, es un vapor de agua, ¿no es cierto? Pero todo va a estar bien si uno confía en el Señor. O sea, no es una literatura optimista en ese sentido, decir, bueno, aguántense, quédense quietitos, sino más bien va a mirar directamente a esas cosas que la vida nos plantea, ese misterio de la vida le llamo yo, ¿verdad? A eso que no encaja, a eso que tenés que repensar y repensar varias veces, ¿por qué tal cosa está sucediendo? ¿Ah? Y no solo en tu vida, o sea, sino empiezas a mirar alrededor y dices, pero qué cosa, ¿verdad? A veces yo cuando escucho a los políticos, por ejemplo, híjole, me da, no tengo ninguna preferencia política, más bien soy apolítico, pero uno está metido en esto, ¿verdad? Y uno escuchas a uno, escuchas al otro y digo, ¿cómo son tan cara dura esta gente para venir a querer engañar? ¿A quién quieren engañar? ¿Me entendés? Con sus discursos demagógicos y demás. O sea, te da bronca, ¿viste? Y te pones a pensar y dices, eso no está bien. O cuando escuchaba yo como abogado, ¿viste? Que tuve que ver y sufrir en carne propia cuando la contraparte tenía más plata, y le llegaba el precio al juez, ¿viste? E iba con el juez y le decía, bueno, acá tenés tanta plata y saca el fallo a mi favor. Y vos te quedabas así helado porque decías, ¿qué? Y no podés denunciar la corrupción porque vos empezás a denunciar la corrupción y mire, terminan matándote, ¿no? Entonces, te pones a pensar, ¿qué está pasando con la vida, ¿no? Con las cuestiones económicas. No te alcanza para nada. Vos luchás y todo sube y el salario no. Ven, estoy planteando estas cosas que parece ser que no son espirituales, que no son religiosas y las entrecomillo, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, esto no lo hablamos en nuestras congregaciones, no lo predicamos, no hablamos de qué, no hay ningún sermón que yo haya escuchado o que yo mismo haya predicado. Es, hermanos, ¿qué tenemos que hacer bíblicamente cuando nuestro salario es bajo, ¿no? Cuando no ganamos bien? Pues no lo, no lo predicamos, ¿verdad? Siempre pedimos que Dios nos dé un trabajo y que nos dé, que el trabajo sea bien pagado. Pero no cuestionamos esas cosas que son una realidad fuera de nuestros templos. Bueno, este es el valor del Coelet. El Coelet tiene el valor de enfrentarse ante una sociedad de su tiempo que, insisto, no estaba preparada para este tipo de preguntas. Entonces, el Coelet mira directamente a las anomalías de la vida y busca hallar algún sentido de la existencia. O sea, como todos empieza a encontrar, empieza a buscar respuestas en donde parece ser que no las hay. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que sucede con la justicia, con el trabajo, con la familia, con la mujer que tenemos, con el disfrute, con el placer, con el tiempo mismo, ¿no? Pues uno empieza a encontrar, junto con el predicador, pues estas respuestas a la existencia humana. Y bueno, y luego sobre la base de sus razonamientos ofrece consejos a quienes lo oyen, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo lo encontrarás. O sea, son consejos de sabiduría, ¿verdad? Vos echa tu pan, vos hacer, vos intentale, o metele ficha porque no hay esfuerzo que no rinda fruto, ¿no? O sea, qué sé yo, no nos queda otra más que echarle ganas y meterle para adelante y todo eso. Entonces,
finalmente termina ofreciendo estos consejos. Como dije, el autor del Eclesiastés no es ateo, ¿eh? No está hablando desde alguien que duda de la existencia de Dios. No, por favor, no lo confunda. Tampoco es humanista, es decir, el Coelet no está centrado solamente en el ser humano, ¿no? Sino el ser humano lo toma dentro de todo el complejo conglomerado de las circunstancias que le están rodeando. Y esto hace que sea un libro profundamente espiritual y guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero qué interesante, ¿viste lo que acabo de decir? Cómo el Espíritu Santo guía a un hombre a escribir lo que está escribiendo el Coelho. Bueno, pues porque evidentemente esta es una propuesta de Dios, ¿no? Entonces, el autor del Eclesiastés es un hombre piadoso, es un hombre que tiene la certeza de que Dios es presente, de que Dios es real. Y eso es lo que le da un verdadero sentido bíblico, espiritual, diría yo, inspiracional. Pero, vuelvo a repetir, tampoco es un libro donde digan, el hombre es la última Coca-Cola del desierto, así que el hombre es el más importante y saquemos a Dios de la ecuación. No, 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 no. Ya dije, habla del hombre y de las circunstancias del hombre, pero lo enmarca en todo este conjunto de circunstancias llamada la vida, ¿verdad? La existencia, lo que nosotros somos. Todo aquello añadido que parece darnos la vida queda cancelado ante la certeza final de la muerte. Que este es otro de los puntos que reflexiona el Coelho, ¿verdad? La muerte. Y de ahí el famoso pasaje que dice que cuando la persona muere, fenece todo, su amor, su odio, sus pensamientos, no forma parte más de lo que se hace debajo del sol. Es decir, uno puede alcanzar muchas cosas, pero a veces, como el Coelet lo vira, hay muchos hombres y muchas mujeres que vivimos sin tomar conciencia de que algún día moriremos. Y no estoy diciendo que nos pasemos la vida pensando, ay, me voy a morir al rato, ay, me voy a morir mañana, ay, no, por supuesto que no. Sino que a veces caminamos, corremos en la vida y queremos conquistar la cima, cuando tal vez no tomamos conciencia de que tal vez ni siquiera llegaremos a la mitad de la carrera, ¿no? ¿Qué tal? Muchos de nosotros terminaremos más pronto de lo que nosotros imaginamos. Si vos me decís, Abraham, ¿quieres morirte hoy? Por supuesto que no, ni mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 5. No, no me quiero morir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien, ¿verdad? No toma en cuenta este punto principal, este punto del que nadie se escapa, pues termina en algunos casos siendo pobre su actuar, ¿verdad? Y termina actuando de manera fatua o necia o tonta, ¿verdad? Porque eh, no toma en consideración que todos en algún momento vamos a dejar de vivir y cuando vos mueras, toda la plata que vos hiciste, alguien más se la va a gastar. O sea, toda esa salud que vos perdiste por ganar tantísima plata, cuando vos mueras, nadie te va a echar los millones de dólares que puedas tener o tus autos o tus casas en el cajón. O si te creman, pues no creas que nos van a quemar con todo el fajo de dólares que pudimos haber ahorrado. Pues no, obvio que no. ¿Ah? La muerte es el signo de saber lo, perdóneme, lo voy a decir con mucho respeto y sin un término peyorativo, pero lo inútil que es, ¿verdad? El tener que haber corrido tanto tras el viento y cuando lo alcanzaste te moriste. Es inútil eso. El Colén dice, no dice, no lo hagas, quédate en tu casa sentado en una silleta tomando mate. No, por supuesto que no. El Colet dice, hace, pero toma conciencia de eso.
Como le dijo al joven, ¿verdad? Toma conciencia que algún día serás viejo. Entonces, la muerte, pues en la muerte ya todo eso que Dios nos añada, ¿verdad? O que nosotros busquemos en la vida, pues ya no tendremos. Ahora, si esto fuera así, ¿verdad? Si esto fuera así, eh, ¿qué alternativas de reflexión teológica nos daría el Coelez? Primero, que más allá de preocuparnos por la muerte o de ocuparnos por la vida, Dios es soberano. Que esa fue la respuesta que Dios le dio a Job. Yo soy Dios, amigo mío. Yo soy Dios, creador de todo cuanto existe, y yo soy Dios que peleo contra el hipopótamo y el cocodrilo. Entonces, el Coeled, dentro, debajo de las capas de su obra, habla de la misma soberanía de Dios, porque el sabio de Israel entiende que nada escapa al control de Dios, ni la vida y todo lo que esto implica, pero tampoco el silencio de la muerte, ¿va? En todo caso, Dios es Dios. Hay propósitos que nosotros no conocemos y esto es el misterio de la vida. Yo siempre le he llamado el misterio de vivir. La vida es un misterio, ¿verdad? Un misterio que vamos descubriendo día a día, paso a paso, meta a meta, propósito a propósito. Y a veces un propósito nos lleva a otro y luego a otro y luego a otro. Entonces nos encontramos a veces con propósitos desconocidos, ¿verdad? Que cuando vamos cumpliéndolos, nos damos cuenta y decir, che, mira, nunca pensé, ¿no? Hace muchos años atrás yo vivía en una ciudad muy chiquitita de la provincia más pequeña de México y nunca imaginé estar viviendo en Argentina y estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Jamás lo imaginé, ni lo pensé, ni lo soñé, ni lo pedí, ni nada por el estilo. Y mire dónde estoy. Descubro ahora que eran propósitos desconocidos. La vida es así y hay que irla descubriendo. No hay que tener miedo a vivir, ¿verdad? Porque al final Dios controla todo. ¿Qué otra tesis nos plantea el Coelet ante esta realidad? Nunca duda de que si existe el sentido de la vida. O sea, no es un libro pesimista como en obras, ¿no? Fatalista. O sea, el Coelet no es fatalista, no es diciendo, listo, no hay más esperanza. O sea, lo que él está planteando es decir, a ver, ¿ustedes se han dado cuenta, perciben de que la vida tiene sentido? Porque aun cuando el Colet dijera, yo he planteado un montón de cosas, pero sigo creyendo que tiene sentido. El problema es cómo lo encontramos, ¿verdad? O sea, la vida sí tiene sentido, por supuesto que sí. El problema es que muchos ni lo encuentran y en el peor de los casos ni buscan el sentido de la vida. Viven por vivir, trabajan por trabajar. Ah, perdónenme, pero a veces somos como animalitos de carga que solamente trabajamos de sol a sol. Pero el Colet nunca duda de que existe el sentido de la vida. Por supuesto, la vida es hermosa. Y lo hace, dice, disfrutando la vida. Y por eso digo que de manera constante el Coelet va repitiendo a lo largo de su obra, diciendo, no hay nada mejor que el hombre coma y beba y disfrute del sentido de la vida, disfrute de su familia, disfrute de sus amigos. Hay que disfrutar la vida, ¿verdad? Porque como muchos cristianos, seguimos pensando que el cristianismo es solo penitencia, solo silencio, no hay que reírnos, no hay que disfrutar. Bueno, me parece que no han leído el libro del Eclesiastés. Disfrutar del mundo creado y sus actividades, porque todo lo que hay acá, Dios lo hizo. O sea, ir a un camping, irte con tus amigos, llevarte un asadito, un matecito, sentarte allí, contemplar la naturaleza, meterte a un río, bañarte en el río, ver una noche estrellada, ir a la playa, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, todo eso fue creado por Dios para nuestro deleite y disfrute.
¿Quieres darle sentido a tu vida? Andate un día a una montaña, andate un día a una playa, que sería buenísimo, que todos fuéramos un día otra vez a la playa. Pero ¿a poco no en la playa te dan te pega las más reflexionadas de la vida que otra cosa? A mí me encanta sentarme a la orilla de la playa, en el camastro, ¿viste? Y ver hacia allá, hacia donde se pierde el horizonte del mar y reflexiono un montón de cosas. O cuando veo un atardecer o un amanecer, en fin. La vida es el regalo del Dios creador y tenemos que disfrutarla. De eso plantea el Eclesiastés. No, no sea que lleguen los días malos, diga, che, ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Yo siempre les he compartido esta frase. El día que llegue el día de nuestra partida, de nuestra muerte, si tenemos conciencia, no nos vamos a arrepentir de las cosas que hicimos. Nos vamos a arrepentir de las cosas que no hicimos. Y entonces va a decir, híjole, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no viajé? ¿Por qué no comí? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué un montón de cosas, ¿verdad? Y ya no habrá marcha atrás. Así que la sabiduría más elevada a la que puede ascender el ser humano es la de enfrentar el hecho de que es tan solo una criatura y que la verdadera sabiduría la tiene únicamente Dios. Ese es el secreto de ser sabio, hermanos. Y creo que esa es la aspiración que todos deberíamos tener. El ser humano debe saber que es una criatura solo, pero que ser una criatura finita le puede dar un sentido maravilloso cuando tiene la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso Eclesiastés termina, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es Dios, en última instancia, al final del día, ¿verdad? Porque eso se ubica al final de la obra. Al final del día es Dios y solo Dios. Dios es soberano y Dios es creador. Sobre estos dos datos es que el autor construye la filosofía de la vida. Dios es soberano. Dios tiene el control de las cosas. Él le da sentido a la vida. Pero cuando vos tenés a Dios en tu corazón, ¿verdad? Por eso la espiritualidad y la sabiduría siempre van de la mano. Dios es creador. Y me parece que esto es el mensaje más importante del Eclesiastés. Pues es breve la clase que hemos tenido hoy, pero me parece muy, muy desafiante este, para poder abordar este maravilloso libro del Eclesiastés. Y quise juntar estos dos libros porque me parece que nos dan una visión globalizada de esta literatura reaccionaria en línea de sabiduría, en donde plantea estas dos realidades muy fuertes y muy profundas de la vida, ¿no? El sufrimiento y el mal, Job, el sentido y el propósito de la existencia de la vida, Eclesiastés. Los dos libros son maravillosos y habría que leerlos, releerlos, comprenderlos, asimilarlos, aceptarlos, valorarlos y desarrollar en nosotros este sentido de no ser necios, de no ser fatuos, ¿verdad?, con la vida o necios con la vida, sino más bien hombres y mujeres responsables de entender la soberanía de Dios, el control de Dios, Dios en control, Dios dando vida, Dios eh, eh, entendiéndolo como alguien que nunca te dejará, no te dejará tirado, no te dejará sin respuestas. A veces algunas respuestas te las dará en esta vida, tal vez otras Dios nos las dará en la eternidad. Cualquiera que sea el caso, esta literatura nos pone en la perspectiva de si tenés algún sufrimiento, aférrate a Cristo. Y si estás en esto, decir, ¿para qué? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué si todo me va mal? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? Bueno, vuélvete al Eclesiastés y vuelve a encontrarle el sentido a tu vida. Entonces, cuando vos le tomes sentido a tu vida, todo lo que hagas tendrá sentido, volverá a tener sentido.
más a Dios, buscar a Jesús, hará que tu trabajo secular recobre un sentido nuevo, tu ministerio en la iglesia recobre un sentido nuevo, tu relación con tu familia, con los tuyos, con tus afectos, contigo mismo, recobre un nuevo sentido, un nuevo propósito, ¿verdad? Una nueva razón de vivir y de ser. Entonces, cuando uno descubre eso, te das cuenta que la vida es bella, ¿verdad? Que la vida es linda, que la vida no es fatalista, no es fatalista, al menos no cuando se vive en Dios. ¿Ok? Bueno, deseo que Dios les bendiga, que tengan una linda jornada. Nos vemos la próxima semana. La semana que viene vamos a abordar el libro de Proverbios. Vamos a encontrar este libro, vamos a ver Proverbios, luego veremos los Salmos y por último dejaremos el libro del Cantar de los Cantares, un libro maravillosísimo y uno que me encanta, que es mi favorito de la literatura sapiencial, es el libro de Lamentaciones. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga. Paz.